Buenas tardes, profesora y compañeros. Junto con mi grupo conformado por Karen Aguilera, Tamara Contreras, Valentina Cepeda y Camila Campuzano, le disertaremos sobre las quemaduras del miembro inferior. Para comenzar tenemos que saber qué son las quemaduras. Estas son lesiones de la piel y otros tejidos provocadas por el contacto térmico, radiactivo, químico o eléctrico, y estas se clasifican según su profundidad y según el porcentaje de la superficie corporal total afectada. Entre las quemaduras más frecuentes tenemos las que son por el fuego, que esta equivale al 73% de los casos. Después tenemos por escaldaduras, que corresponde al 18% de los casos, y las eléctricas, que corresponde al 8% de los casos. Descripción anatómica de extremidades inferiores. En el sistema óseo de los miembros inferiores encontramos el hueso ilíaco, que se encuentra a nivel de la cintura pélvica. Luego tenemos el fémur, la tibia, el peroné, y a nivel del pie encontramos el tarso, metatarso y falangeos. En el sistema muscular del miembro inferior, como principales músculos encontramos el recto femoral, el vasto medial y lateral, los cuales forman el cuádriceps. También tenemos el sartorio, el gastrocnemio, extensor largo de los dedos, bíceps femoral y glúteo mayor. Bueno, y por último encontramos la cadera, el muslo, la rodilla y el pie. En la descripción fisiológica encontramos una alteración local. En ella tenemos una destrucción celular directa, una coagulación de las proteínas y una obstrucción de la vascularización. Además, se distinguen tres zonas concéntricas de acuerdo a la profundidad y distancia al centro de máxima lesión térmica. En primera instancia tenemos la zona de coagulación. Aquí hay una área más lesionada. También tenemos una obliteración completa de la microvascularización. Destacar además que esta zona no es recuperable. En segunda instancia tenemos la zona de éstasis. Aquí hay una dilatación de la microvasculatura. Sin su tratamiento va a progresar a trombosis de capilares y necrosis, esto dentro de 24 a 48 horas. Finalmente tenemos la zona de hiperemia. Esta zona es la que rodea la zona de coagulación y la zona de éstasis. Se produce por un aumento del flujo sanguíneo y generalmente es curable. Efectos más graves de las quemaduras en extremidades inferiores. Este esquema da valores porcentuales a las distintas partes del cuerpo, estableciendo diferencias si el paciente quemado es un lactante, un niño o un adulto. Este esquema también determina el valor de cada segmento del cuerpo con respecto a la edad. En los pacientes pediátricos se utiliza este esquema que valora los cambios relativos en la superficie de la cabeza y los miembros inferiores, de acuerdo con la edad del paciente. Por cada año se disminuye un 1% en la cabeza y se aumenta 0.5% a cada miembro inferior, y así posterior hasta los 10 años. Tipos de quemadura. Primero tenemos la tipo A, que viene siendo la de primer grado, afectando la capa epidermis de la piel, provocando eritema, edema y dolor. También tenemos la tipo AB, que viene siendo la de segundo grado, afectando la capa epidermis y dermis papilar, provocando eritema, dolor, edema y flectema. En tipos de quemadura también tenemos la tipo B, que viene siendo de tercer grado, afectando las tres capas de la piel, la epidermis, dermis y hipodermis, provocando lesiones dolorosas y destrucción extensas de la piel, como se demuestra en la imagen. Efectos y secuelas en grandes quemaduras en extremidades inferiores. Tenemos prurito, dolor crónico, cicatrices o áreas estriadas producidas por un excesivo de tejido cicatrizal queloide. También tenemos cicatrices hipertróficas y retracción. Estas provocan problemas óseos en funcionalidad de articulaciones, ya que el tejido cicatrizal provoca acortamiento y tirantez de la piel, los músculos y los tendones. Complicaciones asociadas a las quemaduras en esta zona y su manejo. En la quemadura por fuego, la prioridad es extinguir la llama aplicando mantas o abrigos o utilizando agua o espumante incendios. También hay que retirar la ropa quemada, y si esta está adherida a la piel no se debe de tirar, sino que hay que cortarla.
Además, hay que cubrir a la víctima con paños limpios o mantas. Y por último, hay que retirar anillos, pulseras y adornos metálicos para evitar el efecto de torniquete que produce el edema. Para la quemadura química hay que desnudar al paciente eliminando todas las ropas que contengan el químico. Hay que irrigar copiosamente con agua. Si el químico es en polvo, se debe cepillar y luego lavar con agua. Y las lesiones en los ojos requieren irrigación permanente. Por último, en la quemadura eléctrica, primero hay que desconectar la corriente eléctrica. Hay que retirar al paciente de la red, utilizar siempre materiales no conductores y en la quemadura por electricidad de alto voltaje con caída de altura, movilizar al paciente considerando los riesgos de lesión de columna. Complicaciones posteriores asociadas a las quemaduras. Una de las complicaciones en quemaduras en extremidades inferiores encontramos el dolor crónico. Aquí se hace muy difícil poder soportar el dolor para muchos supervivientes de quemaduras. El dolor va a localizarse en las cicatrices, músculos o articulaciones subyacentes, las cuales fueron afectadas por semanas de inactividad. Luego tenemos el prurito, en donde la intensidad puede oscilar desde una irritación menor hasta una intensidad que interfiera con la actividad diaria del usuario. Puede causarle una percepción de dolor crónico, insomnio y depresión. Otra de sus complicaciones es el shock hipovolémico, el cual es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido va a hacer que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Por otro lado, tenemos la restauración de la función. En ella tenemos uno de los principales objetivos del tratamiento de las quemaduras graves. Esta va a requerir un método interdisciplinario utilizando fisioterapia y terapia ocupacional por profesionales expertos. Otras de sus complicaciones es una infección bacteriana, la cual puede ocasionar una infección en el torrente sanguíneo denominado sepsis. Y finalizando, tenemos la discapacidad por parte del usuario. Manejo posterior a la cicatrización de la herida. Tipos de manejo posterior a la quemadura. Primero tenemos el objetivo principal, siempre la recuperación funcional. Un equipo multidisciplinario siendo encabezado por un cirujano plástico y reconstructivo basado en el protocolo sancionado para tratar la extremidad inferior severamente lesionada, lo cual permite tomar una decisión segura y oportuna, sea de amputación primaria o bien el salvamiento de la extremidad. Tipos de manejo post. Terapia ocupacional y fisioterapia. Si el área quemada es extensa, especialmente si comprende alguna articulación, puedes necesitar ejercicios de fisioterapia. Estos ejercicios pueden ayudar a estirar la piel para que la articulación permanezcan flexibles. Otro tipo de ejercicios pueden ser mejorar la fuerza y la coordinación muscular. La terapia ocupacional puede ser útil si tienes dificultades para realizar las actividades cotidianas normales. Mencionar además que las quemaduras en los pies, glúteos y genitales pueden ser particularmente graves. En niños menores de 4 años y adultos de más de 60 años van a tener una mayor probabilidad de presentar complicaciones y muerte a causa de las quemaduras graves, debido a que su piel tiende a ser más delgada que en otros grupos de edades.